Serie documental bíblica, Sansón, Fuerza, Caída y Redención. Episodio 1, el hombre que nació para liberar a Israel. Un hombre ciego, un templo lleno de enemigos, miles de voces celebrando su humillación. En medio de la multitud, un hombre encadenado susurra una oración que cambiará la historia. Una sola oración, una última fuerza, y en segundos todo temblará. Pero la verdadera pregunta no es cómo cayó el templo, la pregunta es cómo el hombre más fuerte de su generación terminó allí, derrotado, ciego y prisionero. Esta no es solo la historia de un guerrero, es la historia de un hombre elegido antes de nacer, marcado por una fuerza sobrenatural, pero también por decisiones que lo llevaron al borde de la destrucción. Es la historia de poder, de deseo, de traición y de una última oportunidad. Porque a veces la mayor batalla no se libra contra los enemigos que nos rodean, sino contra las decisiones que tomamos cuando creemos que somos invencibles. Hoy conocerás la historia completa de Sansón, el juez más fuerte y al mismo tiempo uno de los más trágicos de la historia bíblica. Para entender la historia de Sansón, debemos regresar a un tiempo oscuro para Israel, un periodo conocido como la época de los jueces, un ciclo que se repetía una y otra vez. El pueblo se alejaba de Dios, las naciones vecinas los dominaban, Israel clamaba por ayuda. Y entonces Dios levantaba a un libertador, pero esta vez el enemigo era diferente. Al oeste de Israel vivía un pueblo poderoso, tecnológicamente avanzado y temido en toda la región, los filisteos. Guerreros expertos, dominadores del hierro, controlaban ciudades fortificadas y ejercían dominio sobre gran parte del territorio israelita. Durante 40 años Israel vivió bajo su control, hasta que algo extraordinario comenzó a gestarse en una pequeña aldea, una promesa imposible. En las colinas de Sora, dentro de la tribu de Dan, vivía un hombre llamado Manoah y su esposa, una mujer cuyo nombre nunca fue registrado en las escrituras, pero cuya historia cambiaría el destino de una nación. Había un dolor silencioso en aquella casa. La mujer era estéril. En una cultura donde los hijos representaban esperanza, herencia y bendición, aquella ausencia pesaba profundamente. Pero lo que parecía un final, en realidad era el comienzo de algo sobrenatural. Un día, mientras la mujer estaba sola en el campo, un mensajero apareció ante ella. No era un viajero común, había una autoridad en su presencia, una luz que no pertenecía a este mundo. El mensajero habló con palabras que parecían imposibles. Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La mujer quedó paralizada, pero lo que dijo después fue aún más sorprendente. El mensajero continuó: ese niño será consagrado a Dios desde el vientre, ninguna navaja tocará su cabeza, no beberá vino, será un nazareo apartado para Dios, y comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. No será un niño común, sería un instrumento divino, un guerrero elegido antes de respirar por primera vez, pero una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿qué clase de hombre se convertiría ese niño? La mujer corrió a casa, buscó a su esposo Manoah y con la respiración agitada le contó todo. Un mensajero de Dios había hablado, un hijo nacería, pero no sería un hijo común, sería un libertador. Manoah escuchó en silencio y luego hizo algo que reveló el corazón de aquel hombre. Oró: Señor, si este mensajero viene de ti, envía nuevamente a ese mensajero. Queremos saber cómo debemos criar al niño. Era una oración simple, pero revelaba algo profundo. Ellos sabían que si Dios había elegido a su hijo, entonces debían aprender a criarlo para un propósito mayor. Y Dios escuchó. El mensajero regresó y nuevamente habló sobre el niño. Sería diferente, separado para Dios, un hombre cuya vida estaría marcada por un llamado especial. Pero hay algo curioso en la historia. El mensajero nunca explicó cómo ese niño liberaría a Israel. Solo dijo que comenzaría la liberación, como si su historia no fuera tan simple como una victoria heroica. Manoah preparó un sacrificio en honor a Dios, y cuando la llama subió hacia el cielo, el mensajero ascendió dentro del fuego. Manoah cayó al suelo aterrorizado: hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió con sabiduría:
Si Dios quisiera destruirnos, no nos habría prometido un hijo. A veces la fe nace en medio del miedo. Y así ocurrió el milagro. El niño nació, le dieron un nombre que pronto sería temido por los filisteos, Sansón. Un nombre que resonaría en los campos de batalla, en historias de fuerza imposible y en tragedias que nadie vio venir. Pero en ese momento era solo un niño y nadie podía imaginar el destino que le esperaba. El niño de fuerza extraordinaria. Los años pasaron, Sansón creció entre las colinas de Israel y las escrituras registran algo breve, pero poderoso. El Señor lo bendijo y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Algo estaba despertando, una fuerza que no provenía de entrenamiento ni de disciplina, era algo más profundo. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien recibe un poder extraordinario, pero aún no ha formado su carácter? Sansón no era un hombre común, su fuerza sorprendía a todos. Lo que otros hombres no podían mover, él lo levantaba con facilidad. Pero la verdadera historia de Sansón no comienza con su fuerza, comienza con sus decisiones. Y muy pronto, esas decisiones lo llevarían por un camino peligroso. Un día Sansón viajó hacia Timnat, una ciudad filistea, el territorio de los enemigos de Israel. Allí vio algo que cambiaría su historia, una mujer. En ese momento comenzó el primer conflicto que definiría su vida, no entre Israel y los filisteos, sino entre el llamado de Dios y los deseos de su propio corazón. Sansón regresó a casa y le dijo a sus padres: he visto una mujer en Timnat, quiero que la consigan para mí. Sus padres quedaron impactados. ¿No hay mujeres entre tu propio pueblo? Pero Sansón respondió con firmeza: ella me gusta. Una frase simple, pero detrás de ella se escondía el inicio de una cadena de eventos que nadie podía detener. Y lo más sorprendente es que incluso en medio de esas decisiones, Dios aún estaba moviendo la historia. Pero la pregunta sigue abierta: ¿puede alguien cumplir su propósito mientras camina peligrosamente cerca de su propia destrucción? Sansón había nacido con un propósito: liberar a Israel. Dios lo había escogido antes de su nacimiento, le había dado fuerza sobrenatural, pero su historia apenas comenzaba y muy pronto descubriríamos algo inquietante. Tener un llamado de Dios no significa que el camino será fácil, ni que las decisiones serán correctas, porque incluso los elegidos pueden caminar hacia el desastre. Si esta historia ya está despertando algo en tu corazón, te invito a hacer algo más que simplemente escuchar. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que también necesite recordar que Dios aún escribe historias de redención, especialmente en los tiempos más oscuros. Pero antes de continuar con la historia de Sansón, quiero dejarte con una pregunta. Dios había puesto un propósito enorme en la vida de aquel hombre, pero sus decisiones lo llevarían por caminos inesperados. Y ahora la pregunta es para ti: ¿qué propósito ha puesto Dios en tu vida que aún no comprendes? Y más importante aún, ¿estás caminando hacia Él o alejándote sin darte cuenta? Episodio 2. Entre la fuerza y la primera traición. El niño prometido había crecido, Sansón, el hombre cuya fuerza parecía no tener límites, elegido antes de nacer, consagrado a Dios desde el vientre. Pero también un hombre que comenzaba a caminar por un sendero peligroso, un sendero donde su llamado divino se cruzaría constantemente con sus propias decisiones. Y el primer choque estaba a punto de ocurrir, porque el hombre que debía liberar a Israel acababa de enamorarse de una mujer filistea, la misma nación que oprimía a su pueblo, y esa decisión desataría una cadena de conflictos que nadie podría detener. El león en el camino. Era aproximadamente el siglo XI a.C. Sansón descendía nuevamente hacia Timnat. El camino estaba rodeado de viñedos y matorrales. Sus padres caminaban unos metros atrás, pero en un momento Sansón se adelantó. Solo silencio. El viento movía las hojas y entonces algo se movió entre la vegetación. De entre los arbustos apareció un león, un animal enorme, sus músculos tensos, sus ojos fijos en Sansón. En la antigüedad, un encuentro así tenía un solo final. Pero algo extraordinario ocurrió. Las escrituras dicen algo breve, pero impactante. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón.
Sansón no tenía espada, no tenía lanza, no tenía armadura, solo sus manos. Y sin embargo, la fuerza que surgió dentro de él fue imposible de explicar. El joven tomó al león y lo venció con una facilidad sobrenatural, como si fuera un simple animal pequeño. Nadie vio lo ocurrido, ni siquiera sus padres. Sansón continuó caminando en silencio, guardando un secreto que revelaba algo importante. La fuerza que poseía no era normal. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si Dios le había dado un poder tan extraordinario, ¿para qué lo usaría realmente? Sansón continuó hasta Timnat. Allí volvió a ver a la mujer que había capturado su atención, una mujer filistea. Una unión que para sus padres parecía imposible, pero lo que ellos no sabían es que, incluso en medio de esa decisión, Dios estaba comenzando algo. Las Escrituras revelan un detalle misterioso. Esto venía del Señor, porque buscaba ocasión contra los filisteos. La historia de Sansón no sería simple, ni limpia, ni perfecta. Dios estaba obrando, incluso dentro de decisiones complicadas, pero eso no significaba que las consecuencias desaparecerían. El enigma. Tiempo después, Sansón volvió a pasar por el mismo camino. Recordó el lugar donde había enfrentado al león, se acercó y encontró algo inesperado. Dentro del cuerpo seco del animal había un panal de abejas, miel dulce, abundante. Sansón tomó un poco y continuó mientras caminaba. También llevó a miel a sus padres, pero no les dijo de dónde la había sacado. Aquel momento inspiraría algo extraño en su mente, un enigma, un acertijo que pronto causaría un gran conflicto. Llegó el día del matrimonio. Según la costumbre filistea, se organizó un gran banquete. 30 hombres fueron asignados para acompañar a Sansón durante la celebración. Pero en lugar de una simple fiesta, Sansón decidió proponer un desafío, un enigma, un acertijo, algo que parecía un simple juego, pero que pronto se transformaría en una tormenta. Sansón levantó su voz en medio del banquete. Les propondré un enigma. Si logran resolverlo durante los 7 días de la fiesta, les daré 30 vestiduras de lino y 30 cambios de ropa. Pero si no lo logran, ustedes deberán darme lo mismo. Los hombres aceptaron y entonces Sansón dijo las palabras que cambiarían el ambiente de la celebración. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura, silencio. Los hombres se miraron entre sí, el enigma parecía imposible. Pasaron los días, 1, 2, 3, nadie encontraba la respuesta. La fiesta comenzaba a llenarse de tensión, porque el honor y las apuestas estaban en juego. Entonces los hombres filisteos tomaron una decisión peligrosa. Se acercaron a la esposa de Sansón y le dijeron algo que cambiaría el curso de la historia. Convéncelo de que él te revele la respuesta. Si no lo haces, quemaremos la casa de tu familia. El juego había dejado de ser un juego. Ahora había miedo y traición. La primera traición. La mujer se acercó a Sansón llorando, suplicando: solo me odias, no me amas. Me has dado un enigma, pero ni siquiera me dices la respuesta. Sansón respondió con calma: ni siquiera se lo he dicho a mis padres. Pero las lágrimas continuaron día tras día, presión constante, emociones manipuladas, hasta que finalmente Sansón cedió. Sansón reveló el secreto, el león, la miel, la historia completa. Y aquella noche la mujer llevó la respuesta a los hombres filisteos. La traición ya estaba en marcha. En el 7º día del banquete, los hombres se acercaron a Sansón con una sonrisa de victoria y dijeron: ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué hay más fuerte que un león? Sansón entendió inmediatamente: habían descubierto el secreto, pero no por inteligencia, por traición. Entonces respondió con palabras llenas de furia contenida: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma. La celebración había terminado. Ahora comenzaba algo mucho más oscuro. La ira comenzó a arder dentro de Sansón. No era solo orgullo, era traición, humillación y algo más profundo. La guerra personal contra los filisteos acababa de comenzar. Y la fuerza que Dios había puesto en él estaba a punto de manifestarse de una forma que nadie esperaba. Sansón había recibido un don extraordinario, pero su vida comenzaba a mostrar un patrón peligroso. Fuerza sin sabiduría, poder sin dominio propio.
Y una pregunta comienza a formarse en esta historia. ¿Puede un hombre con un llamado divino perderse en medio de sus propias decisiones? Lo que vendrá después será aún más intenso, porque Sansón no solo enfrentará enemigos, también enfrentará las consecuencias de su propio corazón. Si esta historia está despertando preguntas en tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este documental con alguien que necesite recordar que incluso las historias más complejas pueden contener un propósito divino. La vida de Sansón nos confronta con algo profundo. Dios puede darnos talento, fuerza, oportunidades, pero el verdadero desafío siempre será cómo usamos lo que hemos recibido. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué dones tienes que podrían convertirse en bendición o en peligro dependiendo de tus decisiones? Episodio 3. La fuerza que desafió a un ejército. La boda había terminado en traición, el enigma se había convertido en humillación, y dentro del corazón de Sansón algo había cambiado. El hombre que había nacido para liberar a Israel comenzaba a descubrir su verdadera misión. Pero no sería un proceso tranquilo, no sería una estrategia militar organizada, sería una guerra inesperada, una guerra personal, una guerra que comenzaría con un acto tan extraño que aún hoy parece sacado de una leyenda. Pero antes de entender ese momento, debemos comprender algo. Sansón no era un general, no tenía ejército, no tenía aliados, solo tenía una cosa: la fuerza que Dios había puesto en él, y pronto todo el territorio filisteo hablaría de ello, la venganza inesperada. Después del banquete, Sansón regresó a la casa de su padre por un tiempo, pero cuando decidió volver a visitar a su esposa, descubrió algo devastador. El padre de la mujer había tomado una decisión. Creyendo que Sansón la había abandonado, la había entregado en matrimonio a otro hombre, uno de los invitados del banquete. La traición se transformó en insulto, y el insulto encendió una reacción inesperada. Sansón ideó un plan tan extraño que nadie lo habría imaginado. Capturó 300 zorros, los ató por las colas de 2 en 2 y entre cada par colocó una antorcha encendida. Luego los soltó no hacia el bosque, sino hacia los campos de los filisteos. En cuestión de minutos el caos comenzó. Los animales corrieron descontrolados por los campos, el fuego saltaba de planta en planta, los trigales ardían, los olivares se consumían, los viñedos quedaban envueltos en humo. Era época de la cosecha, y en una sola noche la economía agrícola de toda la región fue devastada. Cuando los filisteos preguntaron quién había hecho aquello, la respuesta fue inmediata: Sansón. La furia filistea fue inmediata, pero en lugar de atacar directamente a Sansón, buscaron a los responsables indirectos, la mujer y su familia, aquellos que habían traicionado el secreto, y el resultado fue una tragedia. La casa fue destruida y con ella las personas que habían iniciado aquella cadena de eventos. La violencia se multiplicaba, la guerra se expandía, y Sansón entendió algo. Esta ya no era un conflicto aislado, era una batalla abierta. Israel entre el miedo y el héroe. Los filisteos decidieron actuar. Un ejército avanzó hacia el territorio de Judá. Su objetivo era claro: capturar a Sansón. Pero cuando los israelitas vieron acercarse a los soldados, el miedo se apoderó de ellos. No pensaron en luchar, pensaron en negociar. Un grupo de 3,000 hombres de Judá subió hacia la cueva donde Sansón se escondía. Cuando lo encontraron, le dijeron algo que revela el estado espiritual de Israel en aquel tiempo. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? No estaban pidiendo libertad, estaban pidiendo tranquilidad, querían evitar problemas, incluso si eso significaba entregar a su propio libertador. Sansón respondió con calma: solo les hice lo que ellos me hicieron. Los hombres de Judá respondieron: venimos a atarte y entregarte a los filisteos. Una escena increíble. El hombre elegido para liberar a Israel estaba siendo entregado por su propio pueblo. Sansón aceptó con una condición: prométanme que ustedes no me matarán. Lo ataron con cuerdas nuevas y lo llevaron hacia el ejército filisteo. La fuerza sobrenatural. El valle estaba lleno de soldados filisteos. Cuando vieron a Sansón, comenzaron a gritar de victoria. El enemigo estaba capturado, atado, indefenso,
Pero lo que ocurrió después quedó grabado en la historia. Las escrituras dicen algo extraordinario. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Las cuerdas que lo ataban se rompieron como si fueran hilos quemados. Sansón miró alrededor, no tenía espada, no tenía arma, solo encontró algo en el suelo, una quijada seca de burro, un hueso, un objeto sin valor, pero en las manos de Sansón se convirtió en algo diferente. Los soldados avanzaron, decenas, cientos, pero la fuerza de Sansón parecía no tener límites, se movía como una tormenta. Cada golpe dispersaba a sus enemigos, el valle se llenó de polvo, gritos y confusión. Y cuando todo terminó, el resultado parecía imposible. 1000 hombres habían caído, 1000. Un ejército completo derrotado por un solo hombre. Sansón levantó la quijada y dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he vencido a 1000 hombres. Era una victoria extraordinaria, pero incluso en ese momento algo inesperado ocurrió. Después de la batalla, Sansón sintió una sed extrema, el calor del desierto, la batalla, el agotamiento. Cayó de rodillas y por primera vez en mucho tiempo, Sansón oró, Señor, tú has dado esta gran victoria. Ahora moriré de sed y caeré en manos de mis enemigos. Era una oración honesta, un momento de vulnerabilidad, y Dios respondió. Una fuente de agua brotó de la tierra en medio del lugar árido. Sansón bebió y recuperó sus fuerzas. Era un recordatorio silencioso. Su fuerza no venía solo de su cuerpo, venía de Dios, y durante 20 años Sansón continuó juzgando a Israel, pero la historia aún no había llegado a su momento más oscuro, porque el hombre que había derrotado ejércitos todavía enfrentaba a un enemigo mucho más peligroso, su propio corazón. Sansón había demostrado algo increíble. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, ningún ejército podía detenerlo. Pero hay una pregunta que comienza a surgir. Si Sansón era invencible en el campo de batalla, ¿por qué su vida personal seguía acercándose al desastre? La historia aún no ha terminado, porque el enemigo más peligroso de Sansón no estaba en el ejército filisteo, estaba a punto de aparecer en su vida. Su nombre era Dalila. Si esta historia te está impactando, suscríbete, activa la campana y comparte este documental con alguien que necesite recordar que incluso las personas más fuertes pueden necesitar la guía de Dios. La vida de Sansón nos recuerda algo poderoso. Podemos ganar grandes batallas y aún así perder guerras interiores. Podemos ser fuertes ante los enemigos y débiles ante nuestras propias decisiones. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál es la batalla que estás ganando frente a todos, pero perdiendo en silencio dentro de tu corazón? Episodio 4. La última fuerza. Durante años, Sansón había sido una fuerza imparable. Ejércitos enteros habían retrocedido ante él, ciudades habían escuchado su nombre con temor, pero las historias más trágicas no comienzan en el campo de batalla, comienzan en decisiones silenciosas, pequeñas elecciones, momentos donde el corazón baja la guardia, y en la vida de Sansón, ese momento llegó cuando conoció a una mujer. Su nombre era Dalila, y su historia cambiaría el destino de ambos. Dalila. En el valle de Sorek, una región situada entre territorio israelita y filisteo, vivía una mujer llamada Dalila. No sabemos mucho sobre su origen. Las escrituras apenas mencionan su nombre, pero sabemos algo importante. Los líderes filisteos la buscaban porque habían descubierto algo. Sansón estaba enamorado de ella. Y para los gobernantes filisteos, aquello era una oportunidad perfecta. Los líderes filisteos llegaron a un acuerdo con Dalila. Le ofrecieron una enorme cantidad de plata, una recompensa capaz de cambiar su vida. A cambio, solo debía descubrir una cosa, el secreto de la fuerza de Sansón. Y cuando lo supiera, ellos vendrían y lo capturarían. Así comenzó una de las traiciones más famosas de la historia bíblica. Una noche, Dalila hizo la pregunta, Sansón, dime por favor cuál es el secreto de tu gran fuerza y cómo podría alguien dominarte. Sansón sonrió, pero no respondió con la verdad. Primero habló de cuerdas nuevas, después de sogas, luego de tejer su cabello en un telar. 3 veces Dalila probó cada respuesta. 3 veces los filisteos entraron en la habitación. 3 veces Sansón escapó con facilidad, pero cada intento
acercaba la historia a su momento más oscuro, la debilidad del corazón. Dalila cambió de estrategia, dejó de preguntar y comenzó a presionar emocionalmente. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Día tras día repitió las mismas palabras, insistencia constante, cansancio emocional. Las escrituras dicen algo revelador, su insistencia lo agotó hasta el punto de desesperarlo. Incluso el hombre más fuerte del mundo puede quebrarse bajo presión emocional. Finalmente, Sansón cedió, le contó la verdad. Desde el vientre de mi madre fui consagrado a Dios, ninguna navaja ha tocado mi cabeza. Si mi cabello es cortado, mi fuerza me abandonará. Era el secreto, el símbolo de su pacto con Dios, la señal visible de su consagración. Y esa noche, Dalila supo que Sansón había dicho la verdad. Dalila lo hizo dormir sobre sus piernas. Mientras Sansón dormía, llamó a un hombre, y uno a uno los mechones de cabello comenzaron a caer, la señal de su consagración desaparecía. Cuando todo terminó, Dalila gritó las palabras que Sansón había escuchado antes. Sansón, los filisteos vienen. Sansón se levantó pensando que escaparía como siempre, pero esta vez algo era diferente. Las escrituras dicen una frase devastadora. Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. Por primera vez en su vida, la fuerza no estaba allí. Los soldados lo capturaron y lo llevaron prisionero. El hombre que había derrotado ejércitos ahora estaba indefenso. La oscuridad. Sansón fue llevado a Gaza, la ciudad filistea donde todo el pueblo celebró su captura. El héroe de Israel había caído. El guerrero invencible estaba derrotado, pero los filisteos querían más que una victoria, querían humillarlo. Sansón fue puesto a trabajar en prisión, molía grano como un esclavo día tras día, noche tras noche, encadenado, humillado, pero en medio de aquella oscuridad algo comenzó a suceder lentamente. El cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente, un detalle pequeño, pero profundamente simbólico. La señal de su consagración regresaba, y aunque nadie lo sabía, Dios aún no había terminado con su historia. Los líderes filisteos organizaron una gran celebración. Miles de personas llenaron el templo dedicado a su Dios, creían que su victoria demostraba la superioridad de su nación. Trajeron a Sansón para burlarse de él, para convertir su caída en entretenimiento, pero ellos no sabían algo. Aquel día la historia estaba a punto de cambiar. Un joven guiaba a Sansón. El hombre ciego extendió sus manos, sintió las columnas, las estructuras que sostenían todo el edificio, y entonces, en silencio, Sansón oró. Una oración corta pero poderosa. Señor Dios, recuerda mi vida una vez más. Dame fuerza solo esta vez. Para que pueda enfrentar a los filisteos, Sansón apoyó sus manos en las columnas, respiró profundamente y empujó toda su vida, toda su historia, toda su fuerza, concentrada en ese momento. Las columnas comenzaron a moverse, la estructura tembló, el techo crujió y en segundos el templo colapsó. Miles de personas estaban dentro, los gobernantes filisteos, los espectadores, los enemigos que habían celebrado su caída. Sansón murió ese día, pero las escrituras dicen algo sorprendente. En su muerte derrotó a más enemigos que en toda su vida. El hombre que había caído terminó cumpliendo su propósito. La historia de Sansón no es la historia de un héroe perfecto, es la historia de un hombre fuerte, pero vulnerable. Un hombre elegido, pero imperfecto. Un hombre que cayó profundamente, pero que en su último momento volvió a Dios. Y esa es quizás la parte más poderosa de su historia. Dios no terminó su obra cuando Sansón cayó, la terminó cuando Sansón volvió a mirar hacia él. La historia de Sansón nos recuerda algo que sigue siendo verdad hoy. Las personas más fuertes también pueden caer. Las decisiones pequeñas pueden cambiar el destino. Dios aún puede escribir un final redentor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios todavía transforma historias rotas en testimonios poderosos. Y ahora quiero dejarte con una última pregunta. Sansón perdió su fuerza cuando olvidó su relación con Dios, pero cuando volvió a buscarlo,
Dios aún escuchó su oración. Entonces la pregunta es para ti: ¿en qué momento de tu vida necesitas volver a hablar con Dios? Porque a veces la oración más poderosa es la que hacemos cuando creemos que ya es demasiado tarde.